Hola, es un placer saludarles. Mi nombre es Mariela Ponce y en este cuatrimestre vamos a trabajar la clase de metodología de la investigación y quiero desearles desde este momento pues el mejor de los éxitos. La clase de metodología de investigación es una clase donde se necesita documentarse, leer, analizar, interpretar y sobre todo tener mucha disponibilidad. En la plataforma virtual de la universidad está mi perfil docente, donde ustedes ya pudieron haber leído la información, así como también tener mis datos. De todas maneras, al final de esta presentación también los van a encontrar. Y el día de hoy vamos a tener la primera clase, donde les voy a presentar el primer contenido y les voy a explicar cómo está estructurada esta asignatura. En la primera unidad se titula Método Científico, donde vamos a trabajar con los siguientes objetivos. El número 1, identifica los fundamentos históricos y teóricos sobre ciencia, conocimiento, método científico e investigación. Aplica el método científico a partir del proceso de investigación. Demuestra responsabilidad y cumplimiento en cada una de las actividades propuestas. Como han podido observar, tenemos tres tipos de objetivos. El número 1, donde se le habla de la parte teórica. En el número 2, habla de la aplicación de algo de procedimiento. Y en el último tenemos la parte de actitud, donde ustedes van a reflejar ese cumplimiento y esa responsabilidad. Dentro de los contenidos de esta primera unidad tenemos fundamentos históricos y teóricos de la ciencia, tipos de ciencia y clasificación de las áreas del conocimiento, método general y métodos particulares de la ciencia. Iniciaremos por definir lo que es el concepto de ciencia. La ciencia también puede ser entendida como un cuerpo de conocimiento sobre un tema en particular. De hecho, existen distintos tipos de conocimientos que pueden ser considerados un tipo de ciencia determinado. La ciencia se consolida a partir de las revoluciones científicas. Mediante el paradigma de la razón universal, sentaron las bases para la creación de un método que nos permitiera conocer y explicar sistemáticamente los fenómenos del mundo. ¿Por qué hablamos de ciencia en esta asignatura? Porque recuerden que es una asignatura que tiene que ver propiamente con lo que es la ciencia, con lo que es el conocimiento y sobre todo con el proceso de investigación, así como las etapas a las que conlleva un proceso de investigación. Dentro de esta unidad es muy importante que tengamos en claro todo lo que las etapas que componen el método científico. Aquí en esta ilustración pueden observar cada una de las etapas que posteriormente les iré explicando parte por parte. Entonces, en la ilustración pueden observar que tenemos el planteamiento de un problema, tenemos la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la recolección de datos. Tenemos también lo que es la comunicación de los resultados y en cada una de las etapas del método científico tenemos un procedimiento. ¿Qué es el método científico? Método proviene del griego métodos y significa camino o vía y hace referencia al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. ¿Qué significa? Que el método científico es ese proceso que está dividido en etapas y nos va a llevar por el camino o a la vía de resultados positivos dentro de lo que es el proceso de investigación. Dentro de los creadores del método científico podemos mencionar a ciertas personalidades como Tales de Mileto, Hipócrates, Isaac Newton, el gran científico, entre otros que podemos observar.
Etapas del método científico. Una de las primeras etapas muy importante es la observación. La información y la investigación nos llega a través de todo lo que observamos. Entonces, a través de la observación iniciamos con lo que es el método científico. A través de la observación también podemos ir procesando qué instrumento podemos utilizar para buscar los resultados que queremos en nuestra investigación. Tenemos como siguiente paso la hipótesis. La hipótesis consiste en hacer una serie de suposiciones, o mejor dicho, un pronóstico. Recordemos que la hipótesis es una afirmación que puede ser negativa o positiva. Es una aseveración la cual va a quedar demostrada en el desarrollo de su investigación. Tenemos la parte de la experimentación. Consiste en probar y examinar llevando a nivel de laboratorio el problema de estudio. Entonces, en este sentido, la experimentación se va a hacer a través de las visitas al campo, a través de la visita a la persona o al objeto que ustedes decidan investigar durante su trabajo. Tenemos lo que es la comprobación. ¿En qué consiste la comprobación del método científico? En proponer pruebas para llegar a la respuesta del problema con certeza y claridad, involucrando toda información o solución del problema. Por otra parte, tenemos lo que es la teoría. ¿En qué consiste la teoría? La teoría es ese conjunto de conocimientos, de información que obtenemos al momento de investigar un problema. Dentro de las características del método científico encontramos las siguientes. La primera característica es que es racional. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la razón, es decir, que en esta parte del método es necesario utilizar la lógica para llegar a un cierto razonamiento y poder emitir un juicio. Tenemos la parte que dice que el método científico es objetivo. Se refiere a aquello que a nivel de los hechos es observable y está avalada por la experiencia. Dentro de otra cualidad del método científico hablamos de que es sistemático. ¿Por qué se dice que es sistemático? Porque recuerden que toda investigación a base del método científico conlleva a un proceso. Se dice que es comprobable, porque es susceptible de ser probado empíricamente por la experiencia a través de la observación y el experimento. Entonces, el método científico, dentro de sus características, se dice que es comprobable. Y por último, tenemos que es comunicable. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una investigación, la hacemos para exponerla y lo hacemos para dar a conocer a las demás personas el problema en estudio, a través de que investigamos ese problema, a qué conclusiones llegamos y a qué soluciones llegamos acerca del problema. Y sobre todo que el lenguaje que se utilice durante la investigación sea un lenguaje que se pueda entender por las demás personas. En otro orden tenemos que es aplicable, es útil o tiene la necesidad de ser usada para la solución de problemas de interés social. Generalmente cuando determinamos un problema es muy importante que determinen qué importancia va a tener esa investigación, de qué manera va a contribuir a cierta institución, en qué le voy a contribuir a la sociedad con el trabajo de investigación que me he planteado.
Por otra parte, vamos a hablar el día de hoy acerca de los tipos de conocimientos. El conocimiento sabemos que es ese conjunto de experiencias que se van acumulando a partir de una serie de reflexiones que conllevan a un aprendizaje y a un razonamiento. A través del conocimiento, los individuos podemos reconocer el contexto donde nos encontramos. ¿Y para qué nos va a servir? Para poder interpretar y analizar todo aquello que experimentamos. Bien, dentro del tipo de conocimiento vamos a encontrar también lo que es el conocimiento empírico. Recordemos que este conocimiento empírico es el que se adquiere a través de la experiencia. Cada día se va partiendo de la experiencia y es de esa manera que ustedes van a encontrar a muchas personas que son expertos en ciertos temas, pero que lo han adquirido a través de la experiencia y que tal vez les hace falta la formación científica, pero su experiencia al pasar de los años lo ha hecho ducho en ciertas materias. Por otro lado tenemos el conocimiento científico, que es aquel que, como su mismo nombre lo indica, está basado en la parte científica y tiene que ver con todo lo que es el estudio de los fenómenos, la información bien organizada y se apoya en un conjunto de teorías y de leyes. Entonces, eso es más que todo lo que tiene que ver el conocimiento científico. Ahora con el boom de la tecnología, el conocimiento científico también está avalado por un sinnúmero de procesos tecnológicos, los cuales han venido evolucionando constantemente. El conocimiento intuitivo se obtiene a partir de un proceso de razonamiento tras el cual se percibe una idea o un hecho, sin que sea necesario un conocimiento previo o comprobación de su veracidad. Dentro de los conocimientos vamos a encontrar también el conocimiento matemático, que tiene que ver con la relación entre los números y las representaciones. ¿Por qué hablamos de este tipo de conocimiento? Porque a lo largo de su investigación ustedes van a tener que hacer observaciones sobre cuadros que tienen mucho que ver con la parte numérica y les va a servir al final para poder hacer el análisis de los resultados. Bueno, también podríamos hablar acerca del conocimiento religioso, que tiene más que todo que ver con ciertos dogmas y que en algún determinado momento pues también les va a servir en su proceso de investigación y siempre es bueno tener pues estos conceptos. Bien, esta ha sido la introducción de esta primera unidad, ¿verdad? Esto ha sido lo básico. De igual forma, ustedes van a encontrar dentro del aula virtual un documento donde están allí muy bien explicados cada uno de estos contenidos para su mayor detalle. Aquí tienen mis datos, ¿verdad? Para que los puedan tomar. Cualquier cosa pueden llamarme, pueden escribirme y pues para mí va a ser un placer trabajar con ustedes durante este cuatrimestre. Yo los animo a que no se pierdan cada una de las clases, porque en esta clase hay que llevar un seguimiento constante y se necesita de mucha lectura, de mucho análisis. Así es que, muchachos, nos vemos en la próxima clase y espero pues que disfruten de esta primera clase.